Miércoles de la 14ª semana de tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Los llamó a los 12 discípulos para ser los apóstoles, sus enviados, y les dio poder, les confirió autoridad para que en su nombre curasen enfermos y realizaran exorcismos. O sea, los están mandando a que continúen su obra de salvación, porque el poder de sanación y recreación es signo de la presencia de la gracia extraordinaria de Dios y profético anticipo del reino de los cielos, de la restauración de la humanidad que viene por Jesucristo. Por eso deben ir proclamando que el reino de los cielos ha llegado, y las pruebas son los milagros que cumplen. Y al mismo tiempo les dio un mandato: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en la ciudad de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Así concluyó esta lectura del Evangelio de San Mateo de hoy. El mandato que Jesús hace a sus 12 discípulos hay que bien entenderlo. El Señor tenía como primera misión la evangelización de Israel, el pueblo elegido que, siendo el electo, debía por él comenzar. Pero eso no significa que los gentiles o paganos fueran descartados, sino simplemente postergados. Él venía por las ovejas perdidas de Israel, pero por toda la humanidad también. Y ya en su pasar por esta tierra vemos casos de gentiles a quienes el Señor beneficia, sobre todo movido por la fe de ellos. Sin embargo, el tiempo del rescate de las naciones, o sea, de los pueblos que no son Israel, vendrá después de la resurrección. Es entonces cuando envía a los apóstoles. En ese momento serán 11, sin Judas el de Iscariote. Precisamente así finaliza este Evangelio de San Mateo, con los 11 en Galilea, en el monte donde los había convocado. Al ver el Señor resucitado, lo adoran y Él les dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días, hasta la consumación del siglo. Otras versiones dicen hasta el fin del mundo, y otras hasta el fin de los tiempos. Entonces, el mandato de Jesús resucitado es muy claro: id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Es decir, ya no solo Israel, por eso es el Salvador del mundo. Y condición fundamental para la salvación es bautizarse, porque ese es el sello de pertenencia a Dios. El bautizado se convierte o es convertido en discípulo del Señor. Por eso dice: haced discípulos, bautizándolos. Y no solo en nombre de Jesús, sino de toda la Trinidad. En San Marcos el mandato es más contundente, si así se puede decir, porque dice Jesús: id por el mundo entero, predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Es decir, no deja espacio alguno a dudas. Por eso este pasaje se lo evita en estos tiempos de relativismo modernista.
Y agrega el Señor: he aquí los milagros que acompañarán a los que creyeren. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las serpientes, y si bebieren algo mortífero no les hará daño alguno. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevamente, como en San Mateo, la promesa de la autoridad dada sobre demonios, enfermedades, y aquí vemos extendida a otros prodigios, ¿no? Porque dice: tomarán serpientes, beberán algo mortífero, no les hará daño, todo eso. Y hablarán otras lenguas. Si creyésemos nosotros en sus palabras, ¿cuántos milagros no se obrarían? En verdad que ha habido casos extraordinarios de misioneros que aprendieron lenguas complicadas, y no una, sino varias, como el caso del jesuita Matteo Ricci, el padre Matteo Ricci, que es venerado hasta el día de hoy por la China comunista. Es decir, los chinos siempre lo han venerado. Creó el Kunyu Wankou Kwantu, un mapa del mundo en 1602, escrito en caracteres chinos. En 1582 comenzó su obra misionera en China. Se convirtió en el primer europeo en ingresar a la ciudad prohibida de Beijing, en 1601, la ciudad del emperador, cuando fue invitado por el mismo emperador, buscando sus servicios en asuntos como astronomía y matemáticas. Convirtió al catolicismo a varios destacados funcionarios chinos. También trabajó en la traducción de los elementos de Euclides al chino, así como textos chinos al latín, por primera vez en la historia. Conocía un sinnúmero de dialectos. A los apóstoles de todos los tiempos manda el Señor a ser discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que Él enseñó. Este es el mandato para la Iglesia. Nadie puede modificar la enseñanza del Señor. Nadie puede tocarla, manipularla, pues eso es lo que han hecho y hacen los modernistas, con los pretextos más banales y variados, y todo poniéndola en duda y relativizando la enseñanza y la unicidad de la salvación, y en el fondo quitándole al Señor la divinidad. Las enseñanzas de Jesús fueron completadas por el Espíritu Santo, porque así lo dijo el Señor. Está en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, es decir, el que Él habrá de enviar, los guiará hasta la verdad completa. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a los evangelistas y apóstoles. Por eso la revelación está cerrada con el Apocalipsis, que justamente se llama así: revelación de las cosas que han de venir. Es decir, tenemos en el Nuevo Testamento todo lo que Jesús hizo y enseñó. La historia de los primeros tiempos de la Iglesia, las inspiradas cartas de los apóstoles y el último libro de la revelación, el Apocalipsis. Apocalipsis, que es una palabra griega que significa quitar lo que está oculto. Por eso, nadie de la jerarquía eclesiástica, ni el mismo sumo pontífice, puede enseñar nuevas verdades o cambiar en algo lo que allí está escrito. Es en cambio su deber el de custodiar el depósito de la fe, que es el de la revelación bíblica, unida a la tradición de la Iglesia. Los nuevos dogmas, raros en cuanto a cantidad, en 2000 años de la Iglesia, fueron declarados tales por la autoridad de la Iglesia, papas y concilios, porque estaban ya presentes, aunque no en modo evidente o explícito, en la revelación. Es decir, no es una nueva revelación. En cuanto a la historia de la evangelización a los gentiles, esto comienza con San Pedro, luego de Pentecostés, y lo tenemos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro es llamado desde Cesarea para que vaya a casa del centurión Cornelio. Y él, avisado por una visión, Pedro, fue y evangelizó al militar romano y a todos los de la casa. Estaba aún hablando, enseñándoles cuando el Espíritu Santo se manifestó. Y dice, Hechos de los Apóstoles, textual: y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos, ¿no?, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas
y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos. Todo eso vino también ante el rechazo de los judíos de la sinagoga. Es decir, por eso se expandió y fueron a los gentiles. El primer concilio de la iglesia, el de Jerusalén, confirmó la no necesidad de la circuncisión para los paganos que abrazaban la fe. El sello indeleble no será más en la carne, sino el espiritual del bautismo. Pablo, en sus muchos viajes, siempre fue primero a las sinagogas de la diáspora a predicar, pero cuando fue rechazado se dirigió a los paganos. Y aquí estamos nosotros, después de 2000 años, las antiguas naciones, los gentiles cristianos que ahora en su mayoría están apostatando. Lo vemos. Países otrora cristianos votando leyes a favor del aborto, de la eutanasia, de las uniones homosexuales y más y más. Cuando uno ve lo que fue y lo que es, países como Bélgica, que dieron tantos, pero tantos misioneros, países como Irlanda, y lo que es ahora. Y este es también un signo del fin de los tiempos. Como lo es el otro, el contrario, la iluminación de judíos que reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías anunciado por los antiguos profetas. Así que bueno, estamos en esto. Estos son los signos, tenemos que verlos, abrir los ojos. Todo lo que está pasando, si lo vemos con una mirada sobrenatural, lo entenderemos mejor. Y no nos preocuparemos, porque está escrito, porque tiene que ser así, pero también está que nosotros tenemos la libertad de elegir y que tenemos todos los instrumentos de salvación y que somos iglesia y esa iglesia tenemos que custodiarla y resistir, pese a todo, a lo que venga, a lo que pueda venir. No temamos, Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.